es, Señor. Como dice tu palabra, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias por tu paternidad para nosotros, Señor. Y en esa paternidad tú cuidas de nuestras vidas. Estamos contentos, estamos agradecidos de estar aquí contigo, Señor. Nunca nos separará de tu amor, Señor. Ninguna cosa nos hagas más fuertes. Levante sus manos al Señor y dígale: Señor, hágame más fuerte. Necesitamos ser más fuertes, Señor. Necesitamos, aumenta tu fuerza en nosotros, Señor. Aumenta, Señor, nuestra resistencia. Aumenta nuestros anhelos por ti. Aumenta nuestro amor por ti. Aumenta nuestra fe por ti. Señor, tus discípulos dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, necesitamos que se aumente nuestro amor. Todo sea aumentado en nuestras vidas. Sea aumentada nuestra fuerza, Señor, para vencer nuestros enemigos, para ver caer nuestros enemigos delante de ti. Gracias, Señor, por tu poder y por impartir ese poder. Levante sus manos, dígale: Señor, gracias por impartir ese poder sobre mí. Recibiréis poder, dice el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. Ustedes me serán testigos. Tú me serás testigo en Samaria, en Jerusalén, en Judea y en todas las partes de este mundo. Ustedes serán, la iglesia será la testigo, ese testigo de Jehová de los ejércitos, ese testigo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo dice amén? ¿Cuándo dice amén? Diga conmigo: yo seré testigo de Jesús. Y dígale que está a su lado: tú serás testigo de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Él nos da ese investir a nosotros. Amén. El Señor le dijo en Hechos capítulo 1:8, dice que Él nos haría testigos de Él. Él impartiría ese poder. Ahora, ¿para qué necesitamos poder? Necesitamos poder para ser testigos de Él. Amén. Tenemos que seguir hasta que este evangelio sea predicado a todas las naciones. Pero para eso, pues la iglesia sea investida cada día. ¿Cuándo se inviste usted el poder de Dios? Cuando usted se conecta con el Señor. Amén. Hoy nosotros recibimos de ese investir del Señor. Hoy vamos a hablar un tema muy diferente a muchos, pero muy necesario para nuestras vidas. Amén. Una palabra que toda la semana resonó en mi mente, en mi corazón, poder compartir hoy con ustedes, con la iglesia, poder compartir entre nosotros esta palabra que tiene que ver mucho con nuestra vida personal, tiene que ver mucho conmigo mismo, ¿verdad? Con mi yo. Y esto se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer. Primera de Samuel. Vamos a hablar hoy un poquito del famoso David. Joven David, todavía es joven David, ¿verdad? No está ahí tan viejito. Pero vamos a hablar un poco de las cualidades que estaban en él. O sea, que eran parte de él. Así era David. Así era David, como lo describe la Biblia. Así era David. Y esto no lo dijo él: yo soy así. Lo dijeron otros de él. Quiere decir que era lo que era notorio en la vida de David. Era lo que notaban de la vida de David. El rey solamente dijo: búsquenme un hombre que sepa tocar bien. Solo eso expresó Saúl: búsquenme a alguien, búsquenme una persona. Y alguien dijo, leamos qué dijo:
Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Agregué ahí en palabra, ¿va? Bueno, ahí lo vamos a dejar ese versículo por un rato. Entonces, Saúl está viviendo un tiempo muy duro, un tiempo muy difícil, porque está un espíritu que lo estaba atormentando en su corazón. Un espíritu que lo atormentaba. No veo a mi amada Maturi. Ahí ponemos. Mire, dice que él estaba atormentado por un espíritu. Pero viene el rey y dice: búsquenme a alguien, búsquenme una persona que sepa tocar. Como queriendo decir que aquiete mi espíritu, algo que me ayude a tranquilizarme en mí, que estoy turbado dentro de mí. Entonces uno de sus criados, un criado es un sirviente, una persona que estaba al cuidado de Saúl, y responde y dice: he aquí, yo he visto. Creo que este criado ni siquiera había tenido ni una plática con David. Creo que este criado no había tenido oportunidad ni siquiera de en algún momento haber platicado con David. Él solamente le dice: Saúl, yo he visto a un hijo de Isaí. Isaí tenía 8 hijos, pero está hablando de uno. Está hablando de uno en específico. He visto un hijo de hijo de Isaí de Belén. Y número 1 comienza este criado está hablando de David. ¿Y qué está diciendo? Cualidad número 1 dice: sabe tocar. Sabe tocar. Uno de los instrumentos que David tocaba era el arpa. ¿Cuántos de ustedes han tenido en una ocasión de su vida escuchar el sonido de un arpa? ¿Alguno ha escuchado? ¿No? Bueno, en algunos sí, otros pueden poner en YouTube cuál es un sonido de arpa. Es un sonido muy bonito, muy melodioso. David tenía un arpa tenía. Pero David, ¿cuántos años tiene aquí? Cuando se está hablando de él, ¿cuántos años tiene ahí? ¿Alguien me dice algo? David no es todavía un hombre de 30. Es un muchacho de 16, 17 años. Pero ya se habla de él así. Sabía tocar. Yo creo que todos sabemos cuánto cuesta tocar un instrumento, ¿sí o no? ¿Alguien de ustedes ha intentado alguna vez tocar algo? ¿Alguna vez ha intentado? Aunque sea con pailas, la batería, pero usted intenta y usted se da cuenta que realmente tocar un instrumento bien, cuando dice sabe, no dice toca, dice sabe. O sea, lo aprendió a hacer bien, lo sabe hacer. Toca un arpa muy bien, aprendió. Y también dice que él no estuvo en una escuela de música. Yo creo que ni existían. O no sé, tal vez habían maestros privados, ¿verdad? Porque en los palacios habían, ¿cómo se llama? Habían maestros privados de aritmética, eso. Y posiblemente habían, pero no creo que David tuviera uno. Solo. Por eso se dice de David que él era un adorador. Ya a los 17, 18, 16, 17 años, ya era un adorador. Y él tocaba el arpa, pero la tocaba para él, la usaba para él. Es como que usted tenga una guitarra y la agarre usted y la use para usted, cante las canciones que le gusta a usted,
Él también tenía esta arpa, la usaba para él, la usaba para el Señor, para Dios. Todos los salmos, mayoría de salmos que usted lee, sería bueno que los leamos esta semana, el libro de Salmos, leamos. Muchas son oraciones de David, expresiones de oración, pero otras son cántico a Dios. Él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, en mi boca estará alabanza para el Señor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Él con esa arpa exaltaba a Dios. Él sabe tocar. Aprendió, amén. Invirtió tiempo y él sabía tocar. Se hizo profesional. Y más que tocar un instrumento, iba acompañado con ese toque especial, ese toque que solo Dios da, esa inspiración que solo Dios da. Y eso era lo que hacía que cuando David tocaba el arpa, dice que el espíritu inmundo que había en Saúl se desaparecía, se iba, se quitaba. Era una alabanza que expulsaba, que echaba fuera esa fuerza demoníaca. Y cuando David tocaba, dice que el rey Saúl hasta se dormía, llenaba su vida de paz. ¿Quién no quería? Por eso, ¿quién no quería tener a David? Ahí te quería tenerlo al pie de la cama, ¿no? Tocando para que su espíritu se aquietara. Una de sus cualidades, aprendió a tocar el arpa, y con esa arpa exaltaba a Dios. Amén. Cualidad número 2, era valiente. ¿Cómo era David? David era valiente. Quiere decir, era un hombre que enfrentaba. Una valentía es una persona fuerte, un hombre robusto, y es un hombre que se estaba esforzando. Era un hombre fuerte, era un hombre valiente, y esa valentía la demostró a temprana edad. Porque cuando David mata a Goliat, tampoco tiene 30. Solo era un jovencito que fue a sacar 5 piedras en el arroyo, y con una de ellas golpeó la cabeza de Goliat, el famoso Goliat, y lo deja caer. Entonces él era valiente. Alguien valiente es que se enfrenta. Él se enfrentó. Él dijo, todo mundo tenía miedo, diciendo: ¿quién va a pelear contra Filisteo? ¿Por qué le tenían miedo? Porque la Biblia dice que él era un hombre grande de estatura, y a todo el pueblo lo tenía intimidado. Hasta el rey Saúl no quería pelear con él. Pero cuando David oye que insulta al Dios de los ejércitos, viene David y se llena de celo y dice: ¿quién es ese incircunciso que insulta al Dios viviente? Y la bulla era que el que se atreviera a pelear con ellos, le iban a dar una esposa, lo iban a eximir de impuestos, le iban a dar muchas regalías. Pero creo que David no lo hizo por eso. Simplemente cuando escuchó que ese hombre, el filisteo, insultaba a Jehová de los ejércitos, inmediatamente dijo: yo pelearé contra él. Y todo mundo se sorprende diciendo: hay alguien que quiere pelear con ese hombre. Y Saúl se sorprende y dice: tráiganmelo, díganme quién es, que uno de esos valientes queremos. Y cuando él se acerca a él, dice que ni la armadura de Saúl le quedaba a él. Y él dijo: quítenme esto, con esto yo no voy a pelear. Yo voy a pelear a mi manera, a mi forma. Yo he matado osos, yo he matado leones. Cuando un oso que atrapa una oveja, dice que él contaba, ¿verdad? Que la hazaña contaba que quitaba, agarraba su quijada y le quitaba la oveja de su mano. Y nosotros, ladra un perro, agarramos una piedra, un palo, y David tenía ese espíritu. ¿Sabe qué es un espíritu? Es algo que sale, una audacia, algo que sale de su corazón. Y dice que David se presentó en pie de batalla
que hasta el filisteo Goliat se burló de David y dijo: esto mandan para pelear conmigo. Lo subestimó. Pensó: ¿qué me va a hacer este? Pero él estaba cargado del poder del poder de Jehová en su vida. Tenía valentía, algo que no mostraron otros, pero él lo mostró con solo pararse en ese campo de batalla. Y si usted ve, después que David se hace rey, en el capítulo 23 ahí en Samuel también menciona los valientes de David. Oiga como dice, los valientes de David. Quiere decir, él era valiente y entrenó a hombres valientes también. Amén. Por eso vemos a un hombre más adelante haciendo dentro de los valientes de David. Dice que vino un hombre tenían ¿cómo se llama? Un terreno de lentejas. Un terreno de lentejas. Venían los malos para comerlo, para ¿cómo se llama? Saquearlo. Pero dice que uno de ellos se paró en medio de ese terreno de lentejas y dice la Biblia que lo defendió. Le impartió valentía. Otro peleó con 800 hombres con un palo. Nadie pelea con un palo, pero él peleó con un palo. ¿Por qué? Diga conmigo: aprendió. Amén. Aprendió. Tenía un líder valiente. Por eso ore para mí, hermano, que no sea de los que me escondo. Que sea valiente, porque ellos aprendió sus cualidades. Ellos que era valiente. Otro dijo, muchos actos de valentía. En capítulo 23 de 1 Samuel, solo son actos de valentía. En un momento David dijo: quien me diera agua, ya es rey, quien me diera agua a mí del pozo de Belén. No dijo demen, dijo quien me diera agua. Y esos tres hombres valientes escucharon solamente ese sentir. ¿Y sabe qué hicieron? Se fueron a Belén. Cuando ese pozo estaba sitiado, no podía entrar nadie allí, porque solo iba a entrar a morir. Como dice, entrar a la boca del león. Pero ellos, cuando acordaron, venían con un cántaro lleno de esa agua. Y le dijo David: hemos traído agua del pozo de Belén. ¿Y saben qué hizo David con esa agua? La botó diciendo: ¿cómo yo puedo beber la sangre de mis amigos, de mis compañeros, de mis valientes? Ellos se arriesgaron. O sea, un valiente, ellos se arriesgaron. La valentía le llevó a arriesgar su vida. Y él botó esa agua. No puedo tomar, no soy digno de tomar el agua de estos valientes. Esa valentía que David tenía. Amén. Número 3. ¿Cómo era? Número 3. Mire acá. ¿Cómo era? Vigoroso. ¿Qué es vigoroso? Es una persona enérgica, activa, potente. Diga conmigo: como yo, como Popeye. Popeye comía espinaca y se salían los músculos, ¿no? Lo golpeaba como nada porque ya tenía espinacas. Entonces él era un hombre vigoroso, un joven vigoroso, no perezoso. No de repente David verá a un muchachito. ¿Qué es lo que más le gusta a los muchachitos? Dormir. Vigoroso hasta para caminar. La gente vigorosa se nota hasta para caminar. Cuando usted camina muy lento hay que preocuparse. Cuando caminamos así, como todo el mundo sabe, tengo pereza, tengo hambre, tengo sueño, porque en nuestro caminar se nota. Pero vigoroso es alguien que está despierto. Amén. Activo, está en movimiento. Dígale a que está a su lado, ¿qué tan vigoroso es usted? Por eso es que nosotros decimos: yo la admiro, cómo aguanta, cómo es, cuántas cosas hace, y se maravilla, porque realmente uno se maravilla de la gente que activa,
que está despierta, que está despierta, está en ese movimiento, ¿verdad? Activo. Entonces está en esa energía. En esa energía, así era David, a esa edad. Y no creo que, ¿qué habrá, Axel? ¿Qué habrá ayudado a David? Su papá lo despertaba bien temprano y lo mandaba a cuidar ovejas. Mire, bien de mañana y ya estaba en el monte cuidando ovejas. Cualquiera se enoja, ¿va? Cualquiera se enoja, porque no es que es un trabajo fácil, tenía que son montañas. Pero él era vigoroso. ¿Cómo creen que iba? ¿Cómo creen que iba esa montaña? Ya iba cantando, tirando piedras, hablando con la oveja, así. Así era el espíritu que había en David. Número 4. Era un hombre de guerra, quiere decir, tenía, él no era un soldado, sus hermanos sí. Incluso sus 3 hermanos mayores estaban en la guerra. Pero ni ellos, cuando Goliat vino para querer pelear con los israelitas, sus hermanos estaban allá en la guerra, pero ninguno de los hermanos de David dijo yo pelearé contra ellos, sino que fue quien fue David. Pero él dice hombre de guerra, quiere decir ya tenía en su corazón, en su ser algo, habilidades militares. Alguien que era hombre de guerra es como ya tiene un espíritu, como que ya pertenece a un ejército, ya tiene músculo, ¿sí? Ya no es como así aguadito, sino que ya tiene músculo. Ya cuando le toca sus músculos, sus gatillos, ¿verdad? No son así como maseca, como harina, sino que ya tiene fuerza. Le toca la pierna, ya de tanto subir ese cerro, de tanto subir esa montaña, ¿verdad? Ya su pierna de David ya él es un hombre, ya desarrolló como un soldado, como hombre fuerte, con disciplina ya. Pero importante dice, mire qué dice, lea fuerte porque ese es el centro del mensaje hoy. Es prudente. Mire cómo resuena esta palabra. A su edad, pero prudente en lo que decía. No hablaba cualquier cosa. No hablaba por cualquier impulso. Y el Señor me traía que es necesario que nosotros los creyentes aprendamos a ser prudentes en palabra. Prudentes. La Biblia dice en Proverbios, sean prudentes como serpiente. Prudentes como serpiente, dice. Sencillos como paloma, prudentes como serpiente. Pero aquí dice, sean prudentes con palabras, con lo que decimos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, con lo que no solamente en palabras. Aquí realza que David ya era prudente en palabras. Posiblemente David no insulta a nadie allí. Ser prudente en palabras para ustedes, ¿qué es? Para usted, prudente en palabras, saber hablar, saber qué decir. Hay un principio, ¿verdad? En la prudencia tenemos que detenernos y pensar lo que vamos a hablar. Detenernos a pensar lo que vamos a hablar. Porque creo que todos hemos tenido equivocación, porque cuando hablamos con ligereza nos pone en vergüenza. ¿Cuántos han sido avergonzados o se han sentido así como que avergonzados cuando ya lanzó la palabra y usted la quiere regresar y usted dice, ¿cuándo se me salió? ¿Qué le dije? Pero ya la tiró, ya le pegó en la frente, ya se sintió mal, ya se quedó herido, ya se quedó ofendido. Prudente en palabras es como tener un dominio propio. Amén. Como la Biblia habla, como un bozal que frena
Nos enseña David que tenemos que aprender a frenar lo que decimos, porque a veces somos como muy impulsivos. El enojo nos hace impulsivos a decir muchas cosas imprudentes. ¿Qué es una acción imprudente para usted? Hablemos de algunas acciones imprudentes. ¿Son peligrosas o no? ¿Acciones imprudentes son peligrosas o no? Usted mira tremendo semáforo en rojo y dice usted, no viene ni uno. ¿Usted cree que eso es prudencia? Le están enseñando prudencia con ese rojo, pero usted lo viola y usted dice, me paso en rojo. Por eso hay muchos accidentes. Y usted dice, qué hombre tan imprudente. Yo oro así. Yo voy orando cuando voy a traer mis hijos. Señor, así oro yo. Señor, líbrame de mi imprudencia y líbrame de la imprudencia de otros. ¿Cómo me salió? No sé, pero yo así oro. Señor, líbrame de mi imprudencia y líbrame de la imprudencia de otros. Porque muchos de los accidentes son por la imprudencia mía o por la imprudencia de otro. Amén. Si usted sabe que su carril ya se está acortando, ya no tiene chance para pasarse al que usted quiere ir, ¿qué tiene que hacer? Póngase atrás, porque ya no tiene chance. Pero usted no puede exponer al que está delante, porque si usted se mete así, va a chocar. Entonces ya se le pasó el carril, solo tiene dos opciones. ¿Cuál es? Ni modo, me perdí, o sea, me fui, ya no tengo chance, me voy en este que voy. O me pongo atrás y veo si tengo el chance para pasar aquí o no. Pero si no tengo, no me paso. Pero usted no puede, que solo este se tiene que parar porque usted quiere agarrar este. Y solo pita con aquella pit y piensa que con eso, así. Me ayudó. Yo lo contraté para que pite justamente, para que pase. Y ese pito le hace frenar al que iba bien. Y se queda parado. No era correcto, pero se queda parado porque hubo alguien con imprudencia. ¿Qué pasa? Mire, hermanos, la imprudencia es peligrosa. Amén. Cuando usted y yo actuamos con imprudencia, podemos dañar a otros, podemos afectar las vidas de otros, hasta nuestras propias vidas podemos arruinar por causa de la imprudencia. Pero en este caso David dice prudente en palabras, quiere decir a su juventud ya tenía un dominio propio de qué decir, de qué hablar. No se va con ese impulso. ¿Por qué me dice? Por ejemplo, los hijos, ¿no? ¿Por qué me dice? Yo no quiero. Uno hasta saber hablar a los padres sabe que hay que saber hablar. Usted no puede hablar a su papá, a su mamá como usted quiere, con su cólera, ni esté grande ni esté chiquito. Yo tengo muchos años ya, pero yo sí, aunque esté molesta o algo, yo me quedo callada, porque no quiero sacar una palabra que dañe el corazón de mi mamá. Igual nosotros no podemos, aunque estemos grandotes, viejones, tenemos que tener prudencia cómo hablar al Padre. Usted que en todo se mete. Por ejemplo, ¿no? Usted que en todo se mete. Esa palabra es muy dura, porque usted no está hablando al jefe, al vecino, está hablando a la mamá, al papá. Usted que en todo se mete. No puede decir cosas así tan como usted piensa que no, es que la gente dice, no, es que a la gente hay que hablarle con la verdad. Sí hay que hablarle con la verdad, pero no con imprudencia. Otra imprudencia es como yo querer decirle algo a usted y no me importa que esté otro allí. Y 10 están mucho mejor que todo el mundo oiga, dice.
No, es imprudencia de mi parte. ¿Qué debo de hacer mejor? ¿Esperar que se vayan los otros 9 y quedarme yo y platico con uno? ¿Es correcto o no? ¿Es correcto o no? A veces los padres podemos ser imprudentes también. Cuando no nos enojamos mucho delante de sus compañeros. ¡Qué barbaridad! ¿Cuándo vas a aprender a lavar el calzoncillo? Un ejemplo nada más. Pero gritado va con todos sus compañeros. ¿Cómo es imprudencia o no? ¿Usted qué piensa? Es imprudencia porque ¿qué? Es algo. Yo no sé. Yo quiero que usted saque un poquito más, pero lo que dice el Señor es que tenemos que aprender a ser prudentes. Prudentes es saber cuándo actuar, saber cuándo hacer las cosas. Si no es el momento, no hay que hacerlas. Si no es el momento, no hay que decirlas. Pero como nosotros estamos con aquello que ya quiero desahogarme, ya quiero desahogarme, ya quiero yo pelear, ya quiero decirle sus verdades, ya quiero como... No, hay que ser... Cuando la marea está tranquila, ahí es cuando podemos pensar o hablar. Nosotros tenemos gracia de Dios para hablar. Amén. Gracias de Dios para hablar. Que nos dé esa sabiduría. Siempre hay que esperar el momento preciso, el momento exacto para poder actuar, hablar. Y eso que David también dice que era hermoso, de buen parecer, guapo. Era guapo, un muchacho prudente y guapo. Amén. Ay, qué rica esta comida que usted tiene, enseñe. Uy, voy a probar. Nadie ha dicho, ¿verdad? Uy, qué rico esta comida. Prudencia, amén. Porque no es mía. No es mía. Entonces, prudencia es como, por ejemplo, imprudencia es meterse en la plática de otro, ¿verdad? Ah, de verdad, en serio, así dijo. ¿Cuándo usted? Pero no es con usted la plática, ¿verdad? Pero usted, ¿cómo dijo? En serio, eso pasó. Entonces, no hay que saber cuándo meter. Porque cuando usted se mete en el momento equivocado, ¿qué le dicen? Qué metido usted. Qué metida es usted. Si algo le están enseñando a otro, no es como, enseñe usted a ver qué. Ay, sí, ¿verdad? Imprudencia. Y también él era prudente. ¿Usted cree que este muchacho caía mal? ¿Cómo se imagina? Si es prudente, ¿usted cree que cae mal? No cae mal, cae bien. Cae bien. Por eso Dios quiere componer nuestra actitud. Dígale que está a su lado para que caiga bien, dígale. Son secretos de Dios. Mejor que digan, qué muchacha tan, ¿cómo se llama? No, que mejor que diga, qué muchacha tan, ay, ¿cómo se llama esa palabra? No, como, bueno, qué muchacha tan prudente. Espera hasta que le preguntan, ¿y usted qué opina? Ay, sí. Ah, yo opino que. Espera que le pregunten, ¿y usted qué opina? Y usted dice, yo opino que el mundo está hoy. Pero le da o sea, el prudente espera su turno. El prudente espera su momento. El prudente espera la palabra. Entonces David ya era así a esa edad, ya era así. Seguro él no cae mal, sino que posiblemente por sus cualidades, ¿qué deducen ustedes? Ya era admirado. Amén. Ya era admirado, porque había una gracia sobrenatural de Dios. Y lo más bonito, lea fuerte, ¿qué dice al final? Y Jehová estaba con él. David amaba a Dios. Muchacho, pero ya ama a Dios. Muchacho, pero Jehová estaba con él. Él era el que le daba victoria. Él el que le daba esa fuerza, ese vigor.
Él era el que lo embellecía con su gracia. Él era el que le daba sabiduría e inteligencia. Él era el fuerte, el vigoroso, el que le daba la fuerza y el vigor. Porque Él es el que nos da todo a nosotros. Cuando dice el Señor, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque Él trae la fuerza que usted y yo necesitamos. ¿En quién más estaba? Que dice así, Jehová estaba con él. ¿En quién más? Aparte de David. ¿En quién más? José, otro muchacho, muy prudente. Sabía cómo andar en esa casa. Amén. Andaba una mujer que lo andaba taloneando para acostarse con él. Pero su prudencia le hacía mejor estar en el patio que en el cuarto. Porque decía él, si me meto en el cuarto, esa mujer me da problema. Prudencia es discernir dónde usted puede entrar. Discernir su peligro para usted mismo. Amén. Decía José, todo me es aquí, mi amo me dio poder sobre todo, menos sobre usted, dijo. Y esa prudencia a él le hacía esquivarse. Si ella estaba en la cocina, él se iba para el patio. Si ella estaba en el patio, él se iba para allá al campo. Pero nunca donde ella estaba. Eso es prudencia. Amén. Prudencia hasta para vestir, ¿sabe? Me acuerdo una vez, mi pastor nos va a dejar como misioneras a una casa. Y cuando estábamos ahí en la casa, antes de irse nos dice, nosotros no usábamos así, pero lógicamente él nos quería como calefatear por sí. Era un matrimonio muy especial, amigos de nosotros, pero no los conocíamos en ese entonces. Es primera vez que nos van a dejar a esa casa. Y ellos tienen sus hijos, una casa, una muy bonita, muy bonita. Y me acuerdo que el pastor nos agarra y nos sienta. Éramos 3 muchachas, nos sienta y nos dice, nunca va a usar chores pequeños. Aquí peligroso. Tiene que cuidar a esta familia. Yo me acuerdo bien ese consejo. No vaya a usar aquí. Cuide esta familia. No lo hacíamos. Pero él quería cuidar a esa familia. Quiere decir, quiere cuidar ese varón. En ese caso es el varón, ¿no? Quiere cuidar ese varón. Pero nos ayudó. Eso es prudencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque yo en Baby Doll también ahí en esa casa. Mi esposo se ríe. Dígale que está a su lado. Imposible. Imposible. Porque entonces el ojo de ese varón puede abrirse más. Todos son prudencia. Amén. ¿Cuánto le enseña prudencia a sus hijos? ¿Verdad? Dios, si no le preguntan, no conteste. No sea impulsivo. No de un solo se meta. Tranquilo, espere que lo llamen. Si le preguntan, conteste. Y cuando usted mira que de un solo, pero ni modo. Con los niños pasa un poco porque ellos van desarrollando eso, ¿verdad? Van desarrollando eso. Pero nosotros, pues Dios nos da gracia. Entonces José, muy prudente, muy prudente. Cómo tratar a los demás. Él sabía que no lo querían ahí. Él sabía que los demás no lo querían porque era buen empleado, porque él era muy bueno. Entonces los otros no lo quieren. Pero él nunca, bien prudente, para no echarse encima a ellos, sino más bien cómo ellos también se ganarse a ellos. Ellos lo metieron a la cárcel y cuando llegó a la cárcel la gente tampoco es que lo quería. Entonces él, Cayetano es buen muchacho y él calladito en esa cárcel. Después poco a poco sondeaba la situación, cómo ganarse a ellos. Al final terminaba ganándose a todos ellos.
Él sabía que la cosa está seria, entonces sabe cómo manejar. Amén. La blanda respuesta quita la ira, pero la áspera hace arder el furor. Entonces, parte de la prudencia es saber cuándo, como tono de voz. Ahora, leamos último versículo en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 12. 1 de Timoteo 4:12. Este es otro consejo que Pablo le dio a Timoteo. Pablo le dio a Timoteo este consejo. Mire qué dice acá. Leámoslo juntos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Número 1, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en fe. No dice que eran cualidades, no dice que eran cualidades que él tenía. Solamente Pablo le está diciendo que las tenga. Leámoslas otra vez. Número 1, palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pureza, santidad. Entonces, Pablo coloca a Timoteo como pastor en un lugar, en una iglesia en Éfeso. Y le dice a Timoteo, sé ejemplo. Ay, esa palabra todo nos confronta, ¿verdad? Ese sé ejemplo suena como suena, maybe muy comprometido, ¿verdad? Ay, ahorita que estaba leyendo, yo sé ejemplo, suena como Dios diciéndome a mí, sé ejemplo. Pero honestamente, ser ejemplo cuesta, porque nosotros tenemos una parte humana y carnal, y con la que más tenemos problemas no es con la espiritual. Usted nunca se mete a un problema con su espíritu encendido. La mayoría de problemas en los que nos hemos metido, ¿cuándo es? En la carne. Porque usted, ¿a dónde vive? ¿En el cielo vive? No, tenemos convivencia con 10, con 20, con miles de gentes. Y usted dice, qué incómoda esa mujer. Y yo digo, qué incómoda soy yo. Porque es que yo concluía una cosa, hermano. No se trata de otro, se trata de mí. Yo soy así. Y muchas veces por como soy, le hace mal a otro. Y todo el mundo quiere que nos acepte así. Y usted dice, es que yo soy así. Y nos escudamos con ese yo soy así. No. Usted y yo cantamos una verdad hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, Cristo vive en mí. Solo así podemos ser ejemplo. Pero ese ejemplo es un reto muy grande. Amén. Ejemplo, sé ejemplo. ¿En qué sé ejemplo? Pobre Timoteo, a lo que lo pone Pablo. Tienes que ser ejemplo. Así Pablo diciéndole, tienes que ser ejemplo. Como el pastor, ¿no? Lo sienta, ¿no? Antes de dejarlo ahí en Éfeso, tienes que ser ejemplo. ¿Qué hago yo, Señor, con la gente así? Sé ejemplo. Número 1, en palabras. No hay que ser impulsivos para hablar. Tenemos que aprender a tomar un control aquí. Ayúdeme a responder bien. Ayúdeme a hablar la palabra correcta. Señor, ¿dónde repite palabras? Porque ahí es donde tenemos mucho problema nosotros. Con la boca. No todos nuestros decires son buenos. No todos nuestros decires son anímicos para otro. Ten cuidado, sé prudentes en palabra. Número 2, en conducta es como actuar, como andar. ¿Verdad? Que conducta tiene que ver con mi actitud. Hay que tener una actitud buena. Amén. Buenos días. ¿Cómo es posible? No, yo me sorprendo de verdad.
¿Cómo es posible? Sus padres le enseñan, en la escuela le enseñan. ¿Y cómo usted puede pasar por un lado de gente y usted no puede decir buenas tardes? Es imposible. Es parte de la conducta. Porque si no, usted va a decir, puchica. Yo escuché un testimonio no bueno. Escuché a alguien decir: pero otros notan, ¿no? Porque un buenos días todo el mundo aprende. Un buenas tardes todo aprende. No, buenos días para fulano, para sutano. Todo el mundo es persona y hay que respetar, amén. Número 3, dice ese ejemplo en fuerte, diga amor. Amor implica mucho. Amor implica abrazo. Amor implica ternura. Amor implica aceptación. Amor es como, hay una canción que siempre cantábamos: el Señor que me ama me formó así, te recibo y me recibo como tal, así. Lo cantábamos como 100 veces. ¿Cómo le dice? El Señor que me ama me formó así. ¿Por qué me tiende a caer mal otra persona? Usted dice que me cae mal su carácter, que no lo soporto, no lo aguanto. Ay, ¿cómo habla? Pss. Pero dice ese ejemplo en amor. Amor, mostrando cariño, afecto, no rechazo a otro. Amén. Y dice ese ejemplo en espíritu. En espíritu quiere decir tu fervor, tu fe en Cristo Jesús. Amén. Un espíritu, ¿qué espíritu puede ser? Por ejemplo, los 10 valientes, los que fueron a espiar la tierra eran 12, pero solo Josué y Caleb dice que tenían un espíritu diferente. ¿Qué era un espíritu diferente? Ellos hablaban diferente. Ellos dijeron: no, los comeremos como a pan. Tener un espíritu diferente es: los comeremos como a pan. Sí se puede, lo vamos a lograr. Amén. No como Sanbalat y Tobías. Sanbalat y Tobías, ¿qué decía? Una zorra se sube a ese muro y se cae. ¿Quién quiere a alguien así? ¿Quién quiere a alguien que hable así? Eso que están haciendo no sirve. Ustedes van a crecer, pero tal vez en el siglo 50. Espíritu, ejemplo en espíritu. Josué y Caleb dijeron: no, los comeremos como a pan. Y los otros 10 como dijeron: ahí es una raza de gigantes, a morir vamos. Espíritu es que usted ve, fe, pureza. Pureza quiere decir un muchacho, Timoteo, que no dé problema inmoralmente. Amén. José fue a la casa de Potifar, pero en sí él nunca dio problema en inmoralidad. Esa mujer lo perseguía, pero aunque lo perseguía, él nunca dio problema. Amén. Dígale que está a su lado, aunque lo persiga. Porque a veces no es que usted busca, sino como que lo persigue, ¿verdad? Pero aunque lo persiguieron, él se guardó en pureza. David también en pureza. Timoteo en pureza. 3 jóvenes, 17. Timoteo aquí no sé, pero no es adulto, no es de 40 Timoteo acá, porque lo acaban recién agarrar de una iglesia que estaba Timoteo y lo vieron que era bueno y por eso lo trajeron allí. Luego lo colocan. Entonces, ¿qué quiere Dios que trabajemos nosotros en nuestra vida? Quiere que trabajemos en nuestra conducta, amén, en nuestro ser, para poder ser diferentes. Que Dios nos dé una gracia. Usted dirá: parece que no es un tema como que
también me siento extraña enseñando de este tema porque tengo mis enfoques, pero Señor, algo quiere trabajar en nuestras vidas, en mí. Y trabajar. La vasija que estaba haciendo se echó a perder, pero después la que empezó a formar después dice que era más bonita, era más bella. Entonces, ¿qué quiere Dios con nosotros? Diga conmigo, somos hermosos, bellos, guapos, pero soy amable, pero quiere que sea más amable. Yo soy prudente, pero quiere que sea más prudente, porque se echó a perder y luego la volvió a hacer. Quiere decir más bonita. Quiere decir, hasta ahora hemos dado fruto bueno, pero más adelante es mucho mejor. Póngase de pie, vamos a orar y que una gracia del cielo venga a nosotros. Cualidades. Pregunta, ¿considera que tiene estas cualidades en su vida? Vaya, escríbalas en un cuaderno y diga, tengo yo estas cualidades. Así soy yo, porque es para mí, así soy yo. Y si no están, apuntémoslas todas. Apuntemos las que aparecen allá en Samuel y apuntemos estas que están aquí en Timoteo. Hagamos un listado y diga conmigo, a trabajar se ha dicho. Amén. Padre celestial, te damos muchas gracias por tu amor tan grande. Gracias por compartir una palabra que cambie nuestra vida, una palabra que renueve nuestro pensamiento. Perdona todas nuestras imprudencias, Señor. Perdona por ser una actitud indebida, incorrecta. Perdónanos, cambia nuestras vidas, nuestros modales, nuestros valores, Señor, dentro de nuestros. Ayúdanos a tener pureza. No seamos atraídos por lo inmoral, no seamos atraídos por lo que da problema. Queremos ser prudentes en nuestras palabras. Toma dominio propio, Señor, de nuestra boca. Toma dominio propio para no dar respuestas ligeras, para no dar actitudes, Señor, que ofenden, una actitud, Señor, que pone en mal a otros, Señor. Ayúdanos a no poner en mal a otros por nuestra mala actitud. Ayúdanos a no poner en vergüenza a nuestro hermano. Ayúdanos a no poner en vergüenza a nuestros hijos. Ayúdanos a no poner en vergüenza a los que, Señor, están con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes en palabra, para, Señor, tener ese dominio propio, esa actitud correcta, que bendiga a otros, que esa conducta, Señor, que ayude a otros, que bendiga a otros. Te doy muchas gracias por tu amor tan grande, por tu gran misericordia y por tu gran fidelidad. Aleluya. Cantemos, cerremos cantando esta canción, diciendo a Dios, Señor, que produce esos cambios en mi vida, Señor. Y solo tú produces ese cambio, Jehová. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Necesita más de